Hola, muy buenas tardes desde Abogados Sin Fronteras Canadá y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar iniciando en un par de minutos. Buenas tardes, Andrea. Mucho gusto. Saludos desde aquí de Guatemala. Hola, buenas tardes. Saludos desde La Ceiba, Udimuf. Buenas tardes, mucho gusto. Saludo desde aquí de Guatemala. Buenas tardes a todas y todos. Soy Reina Tejada de CODEM. Hola, un gusto saludarles. Soy Denia Castillo, de la Red de Abogadas, Honduras. Un gusto. Bueno, ahora sí, muchas gracias a las personas que se han ido introduciendo y también al resto de las personas que nos están acompañando. Mi nombre es Andrea Rosales, soy parte del equipo de Abogados Sin Fronteras Canadá y sin más, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del boletín Monitoreo del Desempeño del Ministerio Público de Honduras de 2022 a 2023. Este evento es posible y forma parte del proyecto Justicia, Gobernanza y Lucha contra la Impunidad en Honduras, el cual es financiado por el Gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá. En esta ocasión, la presentación se está haciendo en conjunto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP, a quienes les agradecemos también por su participación y presencia en el evento. Para iniciar, le cedo la palabra a Lucas Valderas, director país de Abogados Sin Fronteras Canadá en Honduras, quien nos dará unas breves palabras de bienvenida. Lucas, el espacio es tuyo. Muchas gracias a Andrea, muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis esta tarde. Un gusto poder ver a tantas amigas y socias el día de hoy en la mesa y, por supuesto, pues muchísimas gracias a Julián y a Hugo y a los colegas del INECIP que se sumaron ya hace pues, año y medio, quizás sería Julián, quizá que empezamos a hablar de esto, que se sumaron a este sueño y a esta locura que finalmente pues se ha concretado en algo muy, muy ilusionante y además creo que con mucho futuro y que les presentamos hoy con mucha ilusión. Yo quería solamente brevemente enfatizar en torno a este documento, quizá ahora Julián va a contaros más cosas sobre la metodología y algunas de sus utilidades. Yo quería enfatizar la naturaleza fundamentalmente propositiva de este ejercicio que hoy presentamos y de este ejercicio en el que venimos trabajando meses conjuntamente Abogados Sin Fronteras Canadá y el INEFIP, en el sentido de que normalmente los análisis, este tipo de presentación de datos, de informes, de análisis, suelen terminar centrándose o suelen terminar derivando en la discusión sobre una cifra o sobre un número, en torno al cual pues, se termina centrando el debate o puede incluso terminar generándose polémicas. Nosotros estamos realmente muy lejos de esa intención. No es nuestra intención lanzar o poner un número sobre la mesa que a partir de ahora se convierta en un nuevo leitmotiv que se repita informe tras informe o documentos tras documento, sino más bien proponer un ejercicio, como les decía, esencialmente propositivo y en tres dimensiones o desde tres lógicas. Por un lado, propositivo desde su concepción y principios. Ambas organizaciones compartimos un claro convencimiento en el Estado de Derecho y en la participación ciudadana como un ejercicio clave de democracias de calidad. Y para que pueda existir participación tiene que haber dato, tiene que haber información y tiene que haber elementos que permitan y que asienten esa participación informada que fortalezca el sistema democrático. En tal sentido, pues creo que este ejercicio parte de esa premisa o de ese convencimiento común de ambas organizaciones en
la necesidad de promover una participación ciudadana de calidad dentro de un fortalecimiento democrático. En la segunda dimensión diría que es propositivo desde su lógica funcional, no persigue, como les decíamos, generar un dato o construir polémicas en torno a datos o cifras concretas, sino todo lo contrario, lo que persigue es proponer dinámicas de mejoramiento y de fortalecimiento del sistema público de justicia en Honduras, que al final es un servicio público y que como tanto, todo servicio público debe ser evaluable y es, por supuesto, mejorable en sus diferentes dimensiones para poder saber dónde están esos desafíos, para poder avanzar en la mejora del servicio es no solo del interés de la ciudadanía, sino entendemos del interés de la propia institucionalidad, saber dónde están esos desafíos, saber dónde están esos retos, saber dónde hay una capacidad de generación de datos que nos permite producir análisis y dónde hay desafíos en la misma generación de datos, que es algo bueno, que Hugo mencionará en varios momentos, imagino, durante la presentación, y que el mero hecho de no disponer de datos suficientes en diferentes dimensiones impide la posibilidad de avanzar en la mejora y la prestación de ese servicio. En último término, pues entendemos que tras tener datos y tener números sobre cómo están funcionando las cosas nos permite trasladar el debate de lo doctrinal o de lo dogmático a lo técnico. Y desde ese punto de vista, que todos podamos contribuir a la mejora del servicio público justicia. Y en último término, pues me parece un ejercicio fundamentalmente propositivo desde lo metodológico, en el sentido de que uno de los elementos claves de todo el trabajo que estamos haciendo, y ahora ustedes lo van a ver y se va a poner a disposición pública de todo el mundo, es generar una metodología de trabajo, generar una metodología en cuanto a cómo conseguir información y en cuanto a cómo analizar esa información, estructurándola en una serie de indicadores básicos. Les vamos a compartir la ficha metodológica del ejercicio para que cualquiera pueda reproducir este ejercicio en el futuro. Hay una idea de perennidad, hay una idea de seguir trabajando, como lo hemos hablado con Julián y con Hugo, en próximos ejercicios en los años venideros, pero al final es una metodología de trabajo que vamos a compartir, que vamos a poner a disposición de la ciudadanía y que cualquier otra organización va a poder utilizar y sobre la que ya hemos discutido. Está por aquí la colega Vanessa Siliézar y las colegas de UDIMUF, a las que mandamos un saludo con mucho cariño, que ya han estado trabajando precisamente en análisis también a nivel local, en el Departamento de Atlántida, sobre la eficacia de la persecución penal del Ministerio Público y con la que precisamente hemos compartido y hemos discutido sobre cómo metodologías como la que nosotros estamos proponiendo el día de hoy, indicadores como los que estamos presentando, pueden venir a fortalecer ese trabajo que ya están haciendo algunas organizaciones y ir permitiendo en el futuro construir una serie histórica de datos que pueda ser comparable con otras dimensiones como la fenomenológica o como la presupuestaria. Bueno, siempre hablamos de la importancia del presupuesto y del funcionamiento del sistema de justicia. Cuando uno empieza a tener datos históricos, vamos a poder comprobar que tanto la evolución en presupuestos incide o no incide, por ejemplo, en la eficacia del sistema de justicia, por poner una manera en la que esa construcción de datos históricos nos puede ayudar en el futuro. En ese sentido, pues como les decimos, no solamente una presentación de un informe, sino la presentación de una propuesta y una invitación a que otros actores se sumen a la utilización de esta metodología y de estos indicadores. Y por último, y el elemento en el origen de todo esto es propositivo como ejercicio de trabajo de dos organizaciones que no venimos de los mismos espacios, que no tenemos los mismos orígenes, que venimos de espacios de trabajo diferentes, como el INECIP y Abogados Sin Fronteras Canadá, pero que hemos sido capaces, pues digamos, de construir una metodología de trabajo innovadora, como fue, bueno, pues poder incorporar a una persona del INECIP dentro del equipo de Abogados Sin Fronteras que trabajara por meses con nosotros en nuestra oficina en Honduras, aportando el saber y las experiencias de trabajo del INECIP que se combinaron, bueno, pues con los conocimientos del lugar y con el equipo local y los contactos y el apoyo de nuestras socias en Honduras para concluir, digamos, en un documento y en un ejercicio
conjunto. En estos tiempos complicados en los que hay tantas dificultades en el mundo de la cooperación, en el que enfrentamos tantos desafíos y en el que pues, es tan necesario el poder reinventarse y el poder pensar las cosas de otra manera, creo que este pequeño ejercicio de innovación y de búsqueda de cómo encontrarnos con organizaciones de mundos dispares como INECID y Abogados Sin Fronteras, pues lo valoro muy positivamente en lo personal y creo que nos marca también un camino sobre cómo poder seguir reinventándonos cada día y buscando nuevas maneras de proponer y de crear elementos positivos para el debate ciudadano. Así que, bueno, esta sería por parte de Abogados Sin Fronteras el saludo, la bienvenida inicial. Agradecer, por supuesto, pues a todas las colegas como Andrea, como Sofía, que han estado organizando y preparando este ejercicio, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, Lucas, por esta cálida bienvenida y por recordarnos la importancia justamente de que estos esfuerzos surjan de estas colaboraciones, pero también en la búsqueda de que tengamos una sociedad civil mucho más involucrada e informada de cómo está funcionando actualmente el Ministerio Público en nuestro país. En ese sentido, ahora le vamos a ceder la palabra a Julián Alfi, director ejecutivo del INESIP, quien también tiene un par de palabras de bienvenidas para nosotros. Julián, el espacio es todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias Andrea, desde ya muchas gracias a Lucas y a todas las personas que integran Abogados Sin Fronteras. Gracias también a las organizaciones aliadas de Abogados Sin Fronteras que han sido parte fundamental de la validación y del pensamiento conjunto que hay detrás de este trabajo, y desde ya las felicitaciones a Hugo, digamos, a nuestro director, coordinador del programa centroamericano, el INESIP, quien ha sido quien centralmente ha puesto su cabeza a disposición de este ejercicio que bien presentaba Lucas, y que responde en última instancia a una preocupación que desde el INESIP en su momento compartimos con Abogados Sin Fronteras, y afortunadamente hemos podido, desde, como decía Lucas, dos orígenes distintos, encontrar un punto de interés en común. Lucas un poco lo presentaba desde la perspectiva de Abogados Sin Fronteras, y queríamos brevemente introducir cuál es la mirada del INESIP, que para quienes no nos conocen es una organización que trabaja desde hace 35 años, con origen en Buenos Aires, Argentina, pero con trabajo en prácticamente todos los países de Latinoamérica y el Caribe, impulsando reformas a los sistemas de justicia, en particular a los sistemas de justicia penal, y con un fuerte trabajo en el fortalecimiento del Estado de Derecho a través del impulso de una justicia de mejor calidad. En un primer momento, con esa gran reforma que fue en casi todos los países de Latinoamérica, la implementación de los sistemas acusatorios, y luego con lo que pasa después de la implementación de esos sistemas, que no es obviamente una solución mágica, como ya hemos visto en todos los países, a los problemas que tiene tradicionalmente nuestros sistemas de justicia latinoamericanos y caribeños, heredados básicamente de una visión colonial del funcionamiento del sistema de justicia, y aún con prácticas inquisitivas vigentes incluso en sistemas con sistemas acusatorios ya implementados hace años. La pregunta central que queríamos presentar es: ¿por qué evaluar específicamente el desempeño político criminal de los ministerios públicos, siendo uno de los tantos actores institucionales que hacen parte de los sistemas de justicia penal? Y creemos que es fundamental enfocarnos en esta nueva etapa de los sistemas de justicia penal en los ministerios públicos, porque es allí donde hoy por hoy se está dando el principal terreno de disputa de poder en torno a los campos judiciales en toda América Latina. No es para nada casual que en distintos países de Latinoamérica cada vez más los puestos de fiscales generales, pero también de cada uno de los o las fiscales que integran los ministerios públicos, sean cargos que estén cada vez más en la discusión pública, en la mira pública, y a veces incluso bajo acoso, en forma más sutil, en forma más directa, en algunos casos incluso a través de la persecución política o a través incluso de la violencia. No es casual que los fiscales estén bajo la mira, y la pregunta es, bueno, ¿por qué los fiscales y los ministerios públicos y sus políticas de persecución penal se encuentran bajo la mira, y por qué entonces es importante desde la sociedad civil y desde las propias instituciones evaluar el desempeño de esa política de persecución penal?
Siendo muy breves y queriendo dejarle mucho tiempo a Hugo, que es lo más interesante porque es quien tiene los datos y la metodología para presentarnos, creemos que hay dos motivos centrales por los cuales los ministerios públicos están hoy por hoy en el Tomamos centro nota. de la disputa. El primero de ellos es la implementación del sistema acusatorio, algo normativo e institucional y obvio, que es que se implementó un régimen de justicia penal que le da a los ministerios públicos no solo lo que ya sabemos, que es la dirección de las investigaciones y el impulso de la acción penal, sino que también les ha dado un poder mucho más importante y a veces no del todo concientizado aún en las instituciones, que es el de diseñar e implementar las políticas de persecución penal. Esto es, establecer prioridades, establecer objetivos, decir qué fenómenos criminales van a tener más recursos, qué fenómenos criminales se le van a aplicar salidas distintas, por ejemplo, a la penal y en última instancia, cuáles van a ser las estrategias para darle respuestas a las víctimas que hay detrás de todo caso penal. En algunos casos serán víctimas individuales, en otros casos serán víctimas comunitarias, colectivas o incluso sociales, pero siempre detrás de un caso penal hay una víctima que está esperando una respuesta que no siempre va a ser penal, pero que a veces sí lo va a ser. Y la segunda razón, que ya es extrínseca al sistema por los cuales los ministerios públicos están en el centro de disputa, es básicamente la expansión de la criminalidad en América Latina, que es, podemos decir, sobre todo la expansión de los niveles de violencia, una excepción a la tendencia internacional. Los niveles de violencias causados por la criminalidad en general en el mundo están estancados o decreciendo, y América Latina presenta la particularidad de que los niveles de violencia son cada vez más altos porque se diversifican y se expanden los mercados criminales, porque hay nuevas formas de violencias de género, absolutamente heterogéneas, pero que es un fenómeno transversal a nuestra región, con caracteres cada vez más violentos, aún pese a estar cada vez más sobre la visión pública y sobre la agenda pública. No hemos logrado revertir ni prevenir los casos de violencia de género, entre otros tipos de conflictos con relevancia jurídico-penal. Este contexto ha generado que los ministerios públicos no solo pasen a tener más responsabilidades, sino que en algunos casos incluso han, como decimos siempre, mostrado los dientes, han mostrado su capacidad de, por primera vez en la historia de Latinoamérica, y pienso en una historia ya en términos de siglos, se ha logrado quebrar esa característica que ha tenido históricamente los sistemas de justicia penal en Latinoamérica, que es su impunidad estructural. Es decir, esa incapacidad de impactar sobre aquellas personas que cometen delitos que tienen, en términos generales, alguna cuota de poder. Con estos cambios, con estas reformas, algunos ministerios públicos en Latinoamérica han, en forma todavía aislada, han logrado quebrar esa impunidad estructural y eso los ha puesto en el centro de disputa. Porque aquellos beneficiarios de aquella estructura de impunidad estructural se han dado cuenta que hoy por hoy, para seguir gozando de esa impunidad, requieren cooptar los ministerios públicos por ser el actor que tiene en algún sentido el volante o la manija del funcionamiento del sistema de justicia penal. Y el resultado de esa disputa en última instancia impacta sobre la calidad y sobre la vigencia del sistema democrático y del Estado de Derecho. Porque sistemas de justicia penal ineficaces lo que dejan son fenómenos criminales sin resolver y allí tenemos dos fuertes derivaciones. O sociedades en donde el poder pasa, digamos, el poder ilegal y el poder de facto pasa a tener muchas mayores probabilidades de gobernar tanto los mercados como las sociedades, o por otro lado, el surgimiento de propuestas neoautoritarias que ante el fracaso de las propuestas democráticas de controlar la criminalidad, justamente se apalancan en esa demanda totalmente entendible de la sociedad de tener una vida libre de violencias y proponen justamente proyectos de poder concentrado, neoautoritario y principalmente violento. En ese contexto regional aparece entonces la importancia de discutir cuál es el desempeño de los ministerios públicos y el gran problema que tenemos es que en general no hay información para dar una discusión seria sobre cómo es ese desempeño. Hay poca información
a veces nula información, hay mala información y sobre todo hay muy baja publicidad de esa información. Pero quiero quedarme con lo primero. Cuando decimos que hay baja o nula información, lo que estamos diciendo es que ni siquiera los propios ministerios públicos cuentan en el despacho o en la mesa de decisión de sus autoridades con información básica, esencial de cualquier organización pública o de cualquier organización en general, que es, por ejemplo, cuál es el nivel de cumplimiento básico de los objetivos elementales que tenga esa organización para poder medir dónde están habiendo fallas y cuáles son los resultados conseguidos a los fines de corregir aquello que haya de corregir. Este es el valor que se conoce como valor interno de la evaluación. Conocer para tomar mejores decisiones. Y aquí lo que Hugo va a presentar es un sistema básico, que es lo que estamos trabajando en ESIP hace muchos años. Ya no esos sistemas de indicadores de 100 indicadores que se hacen una vez y nunca más, o que se hacen periódicamente, pero que el tomador de decisiones no sabe por dónde arrancar a mirar para tomar decisiones, sino que lo que proponemos es algunos indicadores esenciales, básicos. Así como un ministro o secretario de Economía sabe que hay 5 o 6 indicadores básicos que tiene que ver todos los días para saber cómo está la economía de un país, necesitamos lo mismo para los tomadores de decisión en el ámbito de los ministerios públicos. Y por otro lado, y para concluir con esta presentación, el valor externo de estas evaluaciones, que en este caso es ciudadana, y ojalá en muy poco tiempo ya pase a ser algo que realice el propio Ministerio Público, y esa es un poco la propuesta, esto que hablaba Lucas, de una perspectiva propositiva. El valor externo es que la propia ciudadanía, el ciudadano de a pie, pero también las organizaciones especializadas, puedan controlar el desempeño, el funcionamiento del Ministerio Público, justamente para poder señalar y para poder empezar a responsabilizar a quienes tienen la facultad y el poder de tomar esas decisiones que hacen que los sistemas de justicia penal brinden mayores cantidades de respuestas y de mejor calidad. Porque el gran problema que tenemos hoy en el sistema de justicia penal de Latinoamérica es que hay un amplio consenso respecto a que no termina de satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas, pero lo que no está todavía bien claro es quién entonces debe tomar decisiones y qué decisiones debe tomar cada actor del complejo sistema de justicia penal para mejorar ese desempeño. Bueno, aquí lo que va a presentar Hugo, después de su arduo trabajo, es una primera pista. Es señalar cuáles son los resultados que obtuvo el Ministerio Público de Honduras, resultados muy elementales, obviamente, con la limitada información disponible, y básicamente qué nos dicen esos resultados respecto a las posibilidades de tener una política de persecución penal y en última instancia una política criminal más eficaz. Eso es todo, les agradecemos nuevamente a los colegas de Abogados Sin Fronteras Canadá, sede Honduras, a cada uno y a cada una de ustedes y desde ya a Hugo por su gran trabajo. Muchísimas gracias, Julián. Y bueno, sin más, vamos a dar lugar a que Hugo nos presente el boletín, pero antes me gustaría hacerles un pequeño recordatorio de que en caso que durante la presentación surja alguna duda, consulta o comentario, lo pueden ir dejando en el chat y una vez que ya finalice la presentación oficial, pues tendremos un espacio dedicado a ello. Bueno, y ahora sí, tengo el placer de presentarles a Hugo Mangione, coordinador de la investigación y del programa Centroamérica del INESIP. Hugo, el espacio es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La verdad es un gusto poder estar hoy acá con ustedes, mostrándoles los resultados de este informe que con tanto esfuerzo hicimos en conjuntos con Abogados Sin Fronteras Canadá. Y por eso quiero partir agradeciendo a todo el equipo de Abogados Sin Fronteras, a todas las organizaciones socias que colaboraron para el armado de este informe. Sí me gustaría partir remarcando algo que venía comentando Julián, y es que el objetivo central del monitoreo del desempeño de los ministerios públicos está en que es una herramienta fundamental para poder visibilizar cuáles son esas responsabilidades que hoy tiene ese ministerio público vinculado al control de la criminalidad y a la tutela judicial de las víctimas. Pero no solamente es visibilizar esa responsabilidad, sino también demostrar que es hoy el Ministerio Público un actor que cuenta con los instrumentos para poder torcer esa ineficacia estructural que padece la mayoría de nuestros países de América Latina.
Detrás del monitoreo del desempeño de los ministerios públicos podemos encontrar dos objetivos centrales. Un primer objetivo que tiene que ver con garantizar la rendición de cuentas para el control de la ciudadanía y para las organizaciones de la sociedad civil, no solo en términos de control, sino también en términos de participación de las organizaciones de la sociedad en cómo se está ejecutando esa política de persecución penal. Y es en función de este objetivo que hoy en día el Ministerio Público de Honduras no publica ningún informe de gestión con datos básicos de desempeño por el cual podamos hacer este análisis. Incumpliendo, digo, no solo la Ley de Acceso a la Información Pública, sino una serie de tratados internacionales que obliga al Estado de Honduras a producir y difundir información. Y el segundo objetivo está vinculado con que buscamos mejorar la calidad de las decisiones político-criminales de los ministerios públicos que, en definitiva, le permitan aumentar esos niveles de eficacia en la persecución penal. Como bien comentaba Julián, un ministerio público que toma decisiones sin datos o sin evidencia empírica es un ministerio público que conduce a ciegas. Sí quiero comentarles un poco sobre la metodología que utilizamos en el marco de este informe. Lo hicimos a partir de pedidos de información pública al Ministerio Público, a la Corte, análisis de informes estadísticos de la misma Corte, y entrevistas en profundidad a 11 organizaciones de la sociedad civil, a un exfuncionario del Ministerio Público y a 2 jueces y juezas. El periodo que vamos a analizar son 2 años, que es el año 2022 y el año 2023. En términos generales, en el análisis de políticas públicas y en el análisis de las organizaciones, hay distintas dimensiones del análisis del desempeño que voy a comentar para ver en cuál vamos a priorizar. Una tiene que ver con la eficacia, es decir, la capacidad de cumplir con los objetivos, también la eficiencia, es decir, vinculado a la optimización de los recursos, el impacto, es decir, si efectivamente el Ministerio Público está teniendo un efecto sobre la reducción o transformación de los fenómenos criminales, y también la calidad, que es en definitiva el nivel de satisfacción de las víctimas. Pero a lo largo de este informe nos vamos a enfocar particularmente sobre la eficacia. A lo largo de esta presentación vamos a enseñarles 4 indicadores básicos de desempeños que desarrollamos, que vamos a ir explicando uno a uno en términos generales del Ministerio Público, pero también sobre algunos fenómenos criminales en específico. Y vamos a comenzar con la tasa básica de eficacia político-criminal. Esta, como recién comentaba, la eficacia suele ser definida como la capacidad de cumplir con los objetivos que se propone una institución. Y sería deseable que los ministerios públicos puedan construir objetivos claros en su persecución penal, partiendo de la base de cuáles van a ser los fenómenos criminales que va a priorizar y va a poner mayores esfuerzos en su persecución. Sin embargo, ante la falta de la claridad de estos objetivos, es que proponemos esta tasa básica de eficacia, teniendo en cuenta objetivos institucionales generales de los ministerios públicos de América Latina, que tienen que ver con el control de la criminalidad, la tutela judicial de la víctima y el respeto de los derechos humanos. Y esta tasa básica busca responder una pregunta muy simple, y es: ¿en cuántos casos penales que le ingresan en un año al Ministerio Público logra obtener respuestas con incidencia político-criminal? Y esto tiene 2 objetivos, ¿no? Poder entender en cuáles de esas salidas se puede llegar, aunque sea mínimamente, en un control de la criminalidad o a una satisfacción de los intereses de la víctima. Para la elaboración de esta tasa, le pedimos al Ministerio Público que nos informe cuántos casos penales ingresaron al año, para lo cual nos envió todas las denuncias recibidas por cada uno de los años. Y en función de las salidas con incidencia político-criminal, lo que tomamos como definición es que se cumplan con algunos de los siguientes requisitos, que ya sea el reconocimiento de la responsabilidad formal o informal de la persona que es acusada, alguna acción por parte de esa persona, o una compensación a las víctimas en sentido amplio. Y es en particular que en Honduras estos requisitos los cumplen estas siguientes salidas: las condenas, ya sea en juicio oral o en juicio abreviado, las suspensiones condicionales al proceso, los acuerdos reparatorios, que son las conciliaciones, y los casos finalizados bajo estricta conformidad en el marco de un juicio oral.
La fórmula en definitiva es el porcentaje de salidas con incidencia político-criminal en el marco de un año sobre la totalidad de los casos que ingresan. Y es en función de, de los resultados que esto después lo van a poder ver con mayor detalle en el informe, pero para el año 2022 el Ministerio Público obtuvo un 8,81% de eficacia y para el año 2023 obtuvo un 7,71%. Esto, en otras palabras, quiere decir que en el año 2022, de cada 100 casos que ingresaron al Ministerio Público, solo 9 tuvieron una salida con incidencia político-criminal, y en el 2023 ese número fue de 8. También, en otras palabras, podemos decir que el 91% de los casos restantes no tuvo salidas con incidencia político-criminal en estos años que analizamos. ¿Cuáles son las limitaciones de esta tasa? Porque la presentamos como una tasa básica, y es que analiza los ingresos y las salidas de un año. Es decir, que no hay un análisis particular de casos que inician y casos que finalizan, sino son cuántos casos ingresan y cuántos salen. Esta tasa contabiliza productos, es decir, que se cuentan las condenas, los acuerdos reparatorios, pero en definitiva no hace un análisis sobre si esas condenas o esos acuerdos tuvieron un efecto en la transformación o reducción de los fenómenos criminales. Tampoco implica que estas salidas con incidencia político-criminal son una salida de calidad, porque, por ejemplo, en la cotidianidad de Honduras, sabemos muy bien que no todos los juicios abreviados que son considerados para esta tasa una salida con incidencia político-criminal son una salida de calidad para las víctimas porque tal vez no tuvieron el control judicial suficiente o no tuvieron su aceptación. Y por último, esta tasa a nivel general no tiene en cuenta la complejidad y la diferencia de los fenómenos criminales que hay en Honduras. En segundo lugar, el indicador que elaboramos es el índice de judicialización de casos, que este es un indicador que es complementario y que tiene que ser mirado en conjunto con la tasa básica de eficacia político-criminal, y donde el objetivo está en analizar cuántos casos se formalizaron en un año, es decir, en cuántos de los casos que ingresaron se presentó un requerimiento fiscal. La limitación es que este indicador por sí solo es insuficiente y tiene que ser mirado en conjunto, porque hoy en día, en la actualidad, los ministerios públicos cuentan con diversas herramientas que le permiten dar respuesta a los casos sin necesidad de judicializarlos. Entonces, para 2022, de todos los casos penales que ingresaron, se judicializaron un 17%, y en 2023 esa cifra fue de un 20%. Ahora, sí hay algunos datos que son necesarios ver en conjunto con este índice de judicialización, que tiene que ver, en primer lugar, con la cantidad de absoluciones. Nosotros sacamos de todos los casos que llegaron a juicio oral en 2022 y en 2023, pudimos concluir que un 28% de esos casos terminaron en absoluciones. Y a su vez, en los sobreseimientos pasa una situación similar, que es que el 24% de los casos que se judicializan terminan en sobreseimientos en 2022, y en 2023 esa cifra es de 22%. ¿Esto qué quiere decir? En definitiva, tanto para las absoluciones como el sobreseimiento, si efectivamente el Ministerio Público si el caso no era un delito o no había pruebas, nunca tendría que haber formalizado, pero en el caso de que el resultado de absolución o sobreseimiento es ajeno a esta cuestión, es en definitiva porque no hay una investigación fuerte que permita avanzar sobre las diferentes etapas del proceso penal. En tercer lugar, elaboramos la tasa de productividad político-criminal, que esta tasa lo que busca es vincular de alguna manera la discusión sobre la eficacia con los recursos que cuenta hoy el Ministerio Público de Honduras, en particular con un recurso que es de los más importantes, que es el recurso humano, que son los fiscales y las fiscales. Entonces, esta tasa analiza el promedio de cantidad de salidas con incidencia político-criminal por cada fiscal del Ministerio Público, por cada fiscal titular y auxiliar, porque ambas figuras se les permite o tienen capacidad de litigar en el marco de una audiencia. En función de esta tasa es que en el 2022 hay un 5,28% de productividad político-criminal y en 2023 es de un 5,19%. Esto también, en otras palabras, quiere decir que en los 2 años cada fiscal del Ministerio Público de Honduras obtuvo en promedio 5 salidas con incidencia político-criminal por año.
Y si hacemos un análisis lógico, pero contrafáctico, y consideramos que si cada fiscal lograra obtener al menos una salida con incidencia político-criminal por mes, la tasa de desempeño general, la tasa de eficacia político-criminal, hubiese aumentado el doble, cerca del 17%. Y por último, de los indicadores generales, intentamos elaborar un promedio de duración de los casos penales porque consideramos que el tiempo es una de las variables más importantes, no solo en términos de un servicio público, sino en particular del servicio de justicia, donde las víctimas tienen el derecho a obtener una respuesta satisfactoria en un plazo razonable. Y a lo que llegamos es que el Ministerio Público no produce información sobre la duración de los casos penales. La Corte Suprema sí lo hace y para 2022 dio un promedio de 24 meses y para 2023 de 20 meses, con una única aclaración, y es que este promedio no contempla el tiempo desde que el caso ingresa al Ministerio Público hasta que se judicializa. Por lo tanto, deja de ser, si bien es un indicador que servirá para los objetivos de la Corte Suprema, para analizar la carga de trabajo de los jueces, no nos sirve para el objetivo del monitoreo del desempeño del Ministerio Público. Y es en función de eso que elaboramos un promedio a partir de 15 casos de organizaciones de socias de Abogados Sin Fronteras, donde el promedio de duración nos dio en 35 meses. Ahora bien, estos fueron los datos a nivel general de desempeño del Ministerio Público, que como comentaban Lucas y Julián, es una primera discusión y un primer acercamiento en función de la poca o nula información que pudimos obtener, pero también lo intentamos hacer en algunos fenómenos criminales en específico, particular en las violencias basadas en género. Sin embargo, tengo que hacer una aclaración previa, y es que a lo largo de la investigación encontramos información divergente en función de lo que nos pasó el Ministerio Público a nosotros y también lo que le ha pasado a otras organizaciones, en este caso el CDM, y es por tanto que esta variación de los datos enviados nos hace generar dudas sobre, bueno, en cuál de los dos datos vamos a terminar confiando. En primer lugar, vamos a analizar sobre las muertes violentas de mujeres, que contempla el delito de homicidio, asesinato, parricidio y femicidio. Y es para este fenómeno criminal en particular, vamos a intentar, vamos a mostrar los resultados del índice de judicialización, pero en este caso vamos a utilizar la tasa de condena, no la tasa de eficacia, porque el Código Procesal Penal no permite algunas de las salidas con incidencia político-criminal, que son las conciliaciones o las suspensiones del proceso, por lo que vamos a usar esta tasa. En términos generales, y ahora vamos a ir ahondando un poco en específico esto, para 2022, el total de muertes violentas de mujeres, de todos los casos penales que ingresaron, se judicializaron un 15,8% y se obtuvo una tasa de condena del 16,2%. Y en 2023, la judicialización fue del 16,9% y un aumento en la tasa de condenas al 19,5%. Esto después lo van a poder ver en profundidad en el informe. Pero sí nos parecía interesante compararlo con los resultados de las tasas de homicidio, en este caso de un informe que elabora ASJ, y es que la tasa de judicialización de homicidios en general de Honduras fue del 25%, es decir, superior a las muertes violentas de mujeres, pero la tasa de condenas alcanzó un 13%, es decir, inferior a la de muertes violentas de mujeres, tal como vimos con anterioridad. Sí vamos a detenernos un poco en la particularidad de los femicidios. Si nosotros tomamos estos datos que yo acabo de mostrar, la tasa de judicialización de femicidios fue de un 88,2% para 2022 y un 90% para 2023, y la tasa de condena de un 23% y un 38% respectivamente. ¿Cuál es la situación? Bueno, si nosotros comparamos los femicidios que identificó el Ministerio Público con los femicidios que identifica el IUPAS del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, vemos diferencias significativas en esta contabilización. Porque, por ejemplo, en 2022, cuando el Ministerio Público identificó o tipificó 17 femicidios, el Observatorio de la Violencia identificó 194. Similar situación fue en 2023, por lo que podemos concluir que estos
índices de judicialización y de condenas que acabo de mencionar, responden únicamente al 9% de los femicidios ocurridos en Honduras, por lo tanto no son representativos. Y es ante esta situación que decidimos utilizar estos datos del observatorio para lograr nuevamente estos índices que nos dan como un resultado de que de los femicidios ocurridos en 2022 y 2023 se judicializó un 8% de estos casos, mientras que la condena fue de un 2 y un 3% respectivamente. Esto quiere decir que de cada 100 femicidios que ingresaron al Ministerio Público se judicializaron bajo esta tipificación en solo 8 y entre 2 o 3 obtuvieron una condena. Ahora vamos a analizar los casos de violencia sexual. Acá únicamente analizamos dos series de delitos, los delitos de violación y los delitos de otras agresiones sexuales, porque en conjunto estos dos delitos representan el 96% de todos los casos de violencia sexual. Y los datos que utilizamos y los que voy a mostrar a continuación no corresponden únicamente a mujeres y niñas, sino que no tienen una distinción de identidad. Para el delito de violación y violación especial, el índice de judicialización fue de un 19% para 2022 y de un 21% para 2023, es decir, cercano a la media nacional de judicialización que mostramos al comienzo. Y la tasa de eficacia en 2022 fue un 2% superior a la media general y un 5% superior también a la media general en 2023. En el delito de otras agresiones sexuales sí se notan algunas diferencias un poco más significativas, más que nada en términos de judicialización. En 2022 lleva al 28% y en 2023 al 22%, y una tasa de eficacia de 8% para el 2022 y el 13% para el 2023. El objetivo de esta investigación era muchísimo más ambicioso, donde queríamos analizar muchos más fenómenos criminales. Sin embargo, hay algunos en donde no hay información directamente disponible, como por ejemplo en las violencias de género vinculadas al crimen organizado. Y esto es muy importante porque si detectamos el análisis del Observatorio de la Violencia, demuestra que el 40% de los femicidios ocurridos en Honduras se dan en un contexto de delincuencia organizada. Por lo tanto, es necesario producir información sobre esto para efectivamente poder planificar una persecución penal. Sin embargo, no hay información al respecto. En segundo lugar, pedimos información sobre delitos de odio a juicio de la comunidad LGBT. Y en tercer lugar, casos de corrupción de altos funcionarios públicos bajo el proceso especial de altos funcionarios públicos, que tampoco hay información, no solo del Ministerio Público, sino tampoco de la Corte, que en este tipo de casos es el juzgador. Y respecto a otros fenómenos criminales, pudimos obtener información parcial, pero que no era representativa o significativa, y que está vinculado al delito de trata de personas, y también al delito de casos de corrupción de funcionarios públicos. Respecto al delito de trata de personas, lo que pudimos observar es una disparidad en los datos que se publicitan desde diferentes entidades del gobierno, lo cual nos hizo dudar de la fiabilidad de ello. Y en los casos de corrupción, los datos que pudimos construir eran cercanos al 30% del total, que no eran representativos sus resultados. Sí, por último, me gustaría hacer énfasis en algunos desafíos en la producción de información que presenta el Ministerio Público de Honduras, pero que no son desafíos exclusivamente vinculados a cómo se produce información. Digamos, deja de ser una discusión meramente técnica porque habla sobre una discusión más estructural sobre los ministerios públicos o principalmente sobre la conducción de este Ministerio Público. Y en primer lugar tiene que ver con la definición del universo de casos. Nosotros le pedimos al Ministerio Público que nos envíe la cantidad de casos penales que han ingresado en un año. En ese pedido lo que nos responde el Ministerio Público es que lo contabiliza como denuncias recibidas, pero no hace una distinción efectivamente si todas esas denuncias representan un caso penal o no, es decir, si hay duplicidad de denuncias o no. Tampoco produce información sobre los casos pendientes de años anteriores. Tampoco produce información sobre
los casos que inicia de oficio o diferenciado por los casos que inicia la DPI. Tampoco hace una diferenciación de casos de autor individualizado de autor no individualizado. Y si bien esto parece ser una cuestión meramente técnica o sobre cómo se carga información, en definitiva, esta falta de definición del universo de casos lo que hace es que no hay una definición clara sobre la carga de trabajo real que hoy tiene el Ministerio Público. Y esta falta de definición clara lo que dificulta es verdaderamente en poder construir una planificación de la persecución penal que sea estratégica. Si no tengo información sobre todos los fenómenos criminales que me ingresan en el año, va a ser muy difícil que yo pueda construir criterios de prioridad de persecución de esos fenómenos o construir objetivos claros en esa persecución. Y en segundo lugar, el otro desafío que presenta el Ministerio Público es un subregistro o falta de registro de algunas de las salidas por incidencia político-criminal que presentamos en el marco de este informe, donde incluso muchas veces la Corte Suprema nos indicaba números mayores de condenas o suspensiones condicionales del proceso. Y este subregistro o falta de registro lo que nos está demostrando es que hay una desvinculación por parte del Ministerio Público de una política que esté orientada a resultados o impactos, porque si en definitiva el Ministerio Público no contabiliza adecuadamente la cantidad de condenas o la cantidad de suspensiones condicionales que tiene, muy difícilmente pueda evaluar si esos productos, si esas condenas tienen algún impacto en la reducción o la transformación de los fenómenos criminales que existen hoy en Honduras. Así que bueno, eso es toda la presentación. Espero que este simple aporte que hemos hecho de algunos indicadores sirva para la discusión allí en Honduras y bueno, esperamos poder continuar con este trabajo en conjunto con Abogados Sin Fronteras de acá en adelante. Muchas gracias, Hugo. Comentarles que acabamos de enviar por medio del chat el enlace para que puedan descargar el boletín y además de él, como tanto Lucas como Julián nos habían mencionado, podrán encontrar el anexo metodológico. Sin más, este es un espacio abierto para sus preguntas, consultas, comentarios. Pueden ir levantando la mano o ir dejándolas en el chat y con mucho gusto las vamos a ir leyendo. Olivia Núñez de Guatemala. Considero que, abogada y notaria, considero importante quizás tener la presentación que se realizó bastante claro, un trabajo arduo y me llama la atención las distintas formas de violaciones que viven o vivieron o viven, mejor dicho, la cantidad de mujeres. Yo creo que necesitamos tener esas informaciones, como por ejemplo, cómo estamos aquí en mi país, Guatemala, conocer esas formas de violencia que se vive, las violaciones de los derechos humanos en general, de diferentes formas. Y sin duda alguna, esta información impacta y sirve también de conocimiento más para con nosotras que trabajamos con organizaciones de mujeres también. Entonces, me siento afortunada de poder contar con este grupo que a la larga nos sirve de lecciones, nos sirve de ejemplo, nos sirve de materia para lo que hacemos. Y este boletín, tenerlo como a la mano, tenerlo de cerca, pues mis agradecimientos y felicitaciones a este trabajo arduo que realizaron las investigadoras, porque no es presentar no solamente la presentación de un informe, el trabajo que viene haciéndose desde atrás para poder contar con información verídica, registrada y conocer la historia de dónde viene también todo esto.
Así es que de mi parte, como abogada que soy aquí guatemalteca, muchas gracias. Siempre cuando hacen el llamado de poder recibir información, yo no me lo puedo perder porque siempre es aprender. Así es que de mi parte, muchas gracias. Y voy a tener a la mano este boletín, ya la descargué antes que se me borre. Así es que muchas gracias y buenas tardes. De aquí de Guatemala, saludos cordiales. Muchas gracias, Olivia. Eh, ok, tenemos un mensaje de Patricia Martínez, quien dice que nos saluda la magistrada integrante de la Corte Suprema de Honduras. Le ha causado impresión la ostensible diferencia entre la calificación de femicidios que da el Ministerio Público contra el dato que ofrece el Observatorio de Violencia de la UNA. Hugo, no sé si te gustaría contarnos un poco más al respecto o tenés algo que te gustaría añadir. Sí, digo, es más allá del dato cuantitativo que se publica, eso es algo que ha surgido de la mayoría de las entrevistas que hemos tenido con las organizaciones socias de Abogados Sin Fronteras, donde evidentemente hay un problema muy serio en la tipificación del delito de femicidio como tal. En general, lo identifican más vinculado a un problema propio del Ministerio Público que no los identifica, y después en menor de medida como de algunos jueces que no toman en cuenta esa tipificación. Igualmente acá hay muchas referentes de organizaciones de mujeres de Honduras que tienen muchísima más información y experiencia sobre eso y son quienes nos han acercado a esas apreciaciones y donde a partir de eso es que intentamos verificar cuantitativamente lo que ya la mayoría de las colegas sabía de su trabajo diario. Gracias. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Creo que Hola, adelante, hola. Patricia. Sí, gracias. Sí, la realidad es que nosotros vemos a diario aquí en nuestro país y nos asombramos donde el Observatorio de la Mujer ha hecho una comparación donde dice que se hace un femicidio diario, ¿verdad? De lo que va del año. Entonces sí, como le decía, me causa mucha impresión de que el Ministerio Público solo haya calificado, creo que fueron como 17, no recuerdo muy bien el número, con lo que dice el Observatorio de la Violencia de la Universidad, pero sí, definitivamente vemos nosotros aquí en nuestro país que casi todos los días están matando mujeres. Y básicamente, pues esa es una situación que es preocupante a nivel, pues, de que el número en relación a otros países creo que es demasiado alto, aunque México también creo que tiene bastante incidencia en relación a eso. Pero sí el Ministerio Público debe de trabajar un poco más fuerte en relación a eso, porque sí, definitivamente el caso de femicidios en Honduras es alarmante, es alarmante. Gracias. Hugo. Muchas gracias a usted. Adelante, Luca. Perdón, bueno, hay una pregunta en el teclado, si quieres, puedes leerla y luego. Sí, con mucho gusto. Santiago Gabriel Márquez Gauna nos consulta si se pidió información a la Policía Nacional también. No, para esta oportunidad solo pedimos información al Ministerio Público, priorizamos su utilización y subsidiariamente pedimos datos a la Corte Suprema, pero no hemos hecho a la policía un pedido de información. Gracias. De igual forma, Romina Serna, nuestra colega aquí en Abogados Sin Fronteras Canadá, nos menciona que tenemos un reto grande en la comprensión de los tipos penales de violencia contra las mujeres, ya que por eso no se tipifican adecuadamente. Creo que Lucas también quería hacer una acotación, entonces le cedo el espacio. Sí, no, solo quizá invitar a Hugo, no sé si tienes chance de mostrar mínimamente el anexo metodológico cuando hablábamos también del ejercicio propositivo en cuanto a la propuesta de desarrollo de metodologías. Magistrada Patricia, un gusto tenerle con nosotros acá un día de hoy y saludarle de nuevo. Esto es información, herramientas que nosotros ya hemos compartido con la magistrada Galeano y con las colegas del observatorio, ya conocen también de este documento y que pudieras un poco mostrar
esas tablas metodológicas que nos llevan a la construcción de cada ejercicio, de cada indicador, explicabas un poco, pero si puedes mostrar el anexo metodológico que también va a estar a disposición para que cualquiera lo pueda utilizar y pueda, a partir de los datos, llegar pues, a datos o a tasas similares a las nuestras. No sé si habría ocasión, Hugo. Sí, creo que ahí se ve un poco, ¿o no? Bien, bueno, este es perdón, el anexo metodológico. Como verán, ahí voy a llegar. Ahí están construidas las tablas, hay una explicación de cada uno de los indicadores que se elaboraron, digamos, con el objetivo de otorgar transparencia a la forma en que se realizó la investigación como primer punto y como segundo punto, con el objetivo de que pueda ser corroborada y como tercer punto que pueda también ser replicada. Estos indicadores, la idea es que podamos ir replicando en conjunto las dos organizaciones, pero bueno, acá está toda la información. Sí, hay dos cosas que quería agregar. Una respecto a la pregunta anterior de si pedimos datos a la policía. Ahí hay una cuestión de que la Policía Nacional de Honduras no hace esta diferencia, tipifica todos los homicidios como homicidios, incluso los de mujeres. Es decir, que la policía no se encarga de eso, sino que su discusión es que eso se encarga el Ministerio Público, pero el Ministerio Público tampoco lo hace. Entonces, digo, ahí hay una falta de coordinación interinstitucional entre la policía y el Ministerio Público, en particular porque el Ministerio Público no deja de ser el director de la investigación que lleva a cabo las policías, ¿no? Y partiendo de la base que siempre toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada desde un primero como una hipótesis que es un femicidio. Quería responder a la pregunta de Zuli Rodríguez, que dice cómo se combate ese reto de falta de información por parte del Ministerio Público y qué se puede hacer desde nuestras capacidades como organizaciones. A mí me parece que un poco lo que estamos haciendo ahora, como hacer un trabajo desde la sociedad civil de monitoreo y de control externo del Ministerio Público, en poder insistir en mostrarle estos datos a las autoridades correspondientes y generar una preocupación ciudadana que ya existe, pero poder sostenerla con datos empíricos. A mí me parece que en principio esto es lo que podemos hacer. Ahí sí es también, completando a Hugo, Zuli, colegas, es muy importante, y el documento le incorpora en varios momentos, incorporar la narrativa de exigencia. No es quizá el aspecto central cuando hablamos desde la perspectiva de derechos humanos. Normalmente nos centramos en la definición sustantiva y en la garantía de derechos, pero es un elemento esencial de las obligaciones estatales y hay numerosas recomendaciones, tanto en términos generales de las obligaciones generales de los estados, como en términos de recomendaciones específicas a Honduras por parte de organismos de seguimiento de cumplimiento de tratados, la obligación jurídica de rendir cuentas y de publicar datos precisos sobre la respuesta del sistema de justicia a determinadas formas de violencia, en particular, pues, ante grupos particularmente expuestos a la violencia, como las mujeres o los niños y niñas. En ese sentido, pues evidentemente, como en otros muchos aspectos, desde sociedad civil, ante el incumplimiento del Estado de sus obligaciones, surge el reflejo de tratar de poner la cuestión sobre la mesa, de tratar de empezar a producir datos y de tratar, digamos, de alguna manera, sustituir en la producción de estos datos al Estado, pero yo creo que es clave mantener en la narrativa el elemento de la obligación estatal y, por supuesto, pues también vincularse y apoyar el desarrollo de aquellas iniciativas que también desde el Estado empiezan a ser capaces de visibilizar esta obligación y avanzar en el cumplimiento de la misma. Y en ese sentido, bueno, pues creo que es buen momento para reconocer la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en materia de estadísticas judiciales, el diseño, sé que está diseñando, no sé si ya está propiamente aprobado, de una política en materia de estadísticas, donde la INECIP está colaborando, la puesta en marcha del Observatorio de Justicia y Género como un espacio de discusión ciudadana, donde pues la existencia de datos y la existencia de estadísticas confiables va a ser clave para que este espacio pueda funcionar y para que este espacio pueda tener sentido. En ese sentido, yo creo que hay que seguir fortaleciendo, por un lado, la exigencia y la demanda de datos
desde la lógica de la obligación estatal y por otro lado, pues tratar de aprovechar los espacios o las dinámicas que puedan estar poniéndose en marcha en reconocimiento de esta obligación para acompañarlos, para acuerparlos y para hacerlos lo más funcionales posibles y trasladar la exigencia a los mismos. Veo que el tema ha disparado muchas sensibilidades. Julián también quiere entrar. Julián, por favor. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, Se me te escucha. escucho. Perfecto. No, quería complementando y adhiriendo a esto que dice Lucas y tal vez sumando una dimensión que es no solamente la exigencia al Estado en materia, obviamente, de dar respuestas y en segundo lugar y en forma vinculada a ello, de publicar información sobre esas respuestas que se dan y respuestas que no. Trabajar en esto que marcábamos al inicio, pero que sigue siendo muy difícil en materia de justicia y sobre todo de justicia penal, que es el tema de la responsabilización particular de cada una de las instituciones. Porque cuando hablamos de política criminal y sobre todo de tutela judicial efectiva, lo que estamos hablando es de políticas públicas complejas que requieren la intervención ya no solo de distintas instituciones estatales, sino también de instituciones autónomas entre sí y que además son cada vez más autónomas, porque el Ministerio Público hoy por hoy tiene una autonomía, digamos, cada vez más creciente a medida que se va desarrollando. Entonces, tener claridad sobre cuál es en particular la exigencia que le vamos a hacer al Ministerio Público, cuál es en particular la exigencia que le vamos a hacer al órgano judicial o a los poderes judiciales, según sea la denominación en cada país. Obviamente, cuál va a ser la exigencia que le vamos a hacer a la policía, un actor también relevante de esto, cuál va a ser la exigencia al Poder Ejecutivo en sus roles políticos criminales. Esa exigencia en última instancia se traduce en esta parte más aburrida y técnica que es cuáles son los indicadores que vamos a medir de cada uno de estos organismos. Pero lo que la sociedad civil tiene que tener bien en claro es qué parte de todo esto le toca al Ministerio Público, de qué debe hacerse cargo el Ministerio Público y de qué el Ministerio Público podrá excusarse y decir, no, esto es responsabilidad de otro organismo. Y también, cuando esa sea la respuesta correcta, empezar a analizar cuándo esa es una excusa válida y cuándo debemos exigirle, por ejemplo, al Ministerio Público que aquellas cosas que exceden a su competencia directa igual tenga que hacerse cargo en materia de coordinación y articulación interinstitucional, porque si no caemos en el viejo juego de como es responsabilidad de todos, no termina siendo responsabilidad directa de nadie. Ese ejercicio se traduce concretamente en esto bien operativo y bien técnico, que es cuál es el indicador que debe mirar cada institución para medir su desempeño y cuál es el indicador que debe mirar la sociedad civil para medir el desempeño de cada institución, más allá de la mirada sobre el conjunto del sistema que debemos tener. Muchas gracias, Julián. Bueno, y ya para ir cerrando, veo que tenemos otra pregunta pendiente en el chat que dice, ¿en algún momento evaluaron las posibles causas de las cifras relacionadas al acceso a la justicia en casos de violencia basada en género? Eh, Lo que nosotros nos enfocamos en esta investigación fue en la eficacia del Ministerio Público y en las respuestas principalmente del Ministerio Público a los diversos fenómenos criminales y en general. Por lo tanto, no fue el objeto de la investigación analizar cuáles son las causas de esos fenómenos criminales o de esas modalidades y demás, que era objeto de me parece, de otro tipo de investigación. Sí, me parece que la magistrada quería agregar algo más, o me equivoco. Sí, casualmente en estos momentos la Corte Suprema de Justicia se ha adscrito al programa de gobierno de justicia abierta. Y en base a eso, pues los ejes transversales son la impartición de justicia, de una justicia abierta, la participación de la ciudadanía, rendición de cuentas, la responsabilidad que tiene el Poder Judicial, y en base a eso también se han instaurado las mesas técnicas en las cuales se hace participación a la sociedad civil a nivel nacional. En este momento se ha hecho solamente como una prueba en la ciudad de La Ceiba y de Olanchito,
Y la verdad es que tuvimos una apertura muy grande de la sociedad civil participando la iglesia, patronatos, participando la universidad, participando una serie de sectores en los cuales ellos exponían básicamente cuáles habían sido los impedimentos, los valladares que ellos habían encontrado para poder acceder a esta justicia. Porque básicamente lo que nosotros quisiéramos que fuera preventivo, ya no combatir en sí lo que es el problema del delito, porque el delito cuando ya está causado, pues ni modo, hay que hacer todo el procedimiento, pero para que sea de una forma preventiva. ¿Y cómo es eso? Que la ciudadanía tenga acceso a esa justicia, que sea fácil, que haya un lenguaje sencillo, que la gente pueda entender, porque sabemos de que la mayor parte son personas de estratos más bajos, ¿verdad? Entonces es difícil que puedan entender el término jurídico. Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial se está aperturando con esas mesas técnicas que las va a comenzar a implementar por municipios, trabajando mano a mano con todos estos sectores que les mencionaba anteriormente, precisamente para ver de qué manera puede haber ese acceso a la justicia y que no se sienta la ciudadanía como quien dice, yo no entro al Palacio de Justicia porque me está vedada el ingreso. No, más bien que ellos se sientan acogidos, que sientan que realmente si tocan las puertas, las tienen abiertas para que realmente puedan tener ese acceso que se pretende, que se quiere. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando mucho con esto, con la equidad de género también, Lucas lo sabe, con la magistrada Rubenia, para que no haya esa discriminación en cuanto a sectores que sí lo han sufrido mucho. Ese sería mi aporte. Y muchas gracias por habernos invitado, ha sido muy, muy enriquecedor, muy, muy bueno. Gracias. Muchas gracias, magistrada, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta el final. Nuevamente les invitamos a que puedan descargar el boletín, que lo lean, que lo hagan suyo y que lo puedan aplicar en su trabajo o en su vida cotidiana. Desde Abogados Sin Fronteras Canadá y el INESIP les agradecemos mucho por haber participado en este espacio de divulgación. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta la próxima. Saludos, Lucas. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias. Feliz Hasta tarde. luego. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias.